Muy buenas tardes y bienvenidos a caraotarradio.net al programa Al Grano. Como de costumbre vamos a acompañarlos durante una hora. En la dirección Mirla Castellanos, en la producción del Grano Jessica Fermín Roger, en los controles Jaylin Acevedo y ante los micrófonos quien les habla Yasmín Roger. Mil gracias por estar en sintonía con caraotarradio.net, en seguirnos en @caraotarradio y pongo una vez más a tu disposición mis redes @Yasmín Roger para Twitter, Instagram y Facebook. De inmediato nos vamos con noticias internacionales. China informa de 57 nuevos casos tras brote en el mercado de Pekín. España abrirá sus fronteras con la Unión Europea el próximo domingo 21 de junio. La jefa de la policía de Atlanta dimite tras la muerte de otro joven afroamericano tiroteado por un agente de la policía. Manifestantes en Atlanta queman un restaurante después que la policía matase a otro negro. La policía bloquea una protesta contra el racismo en París con decenas de miles de manifestantes. Grupos de extrema derecha y manifestantes contra el racismo se enfrentan en Londres. Noticias nacionales. Fiscal de Cabo Verde sobre la detención de Alex Saab. Había un mandato internacional con alerta roja en la oficina de Interpol y pasó y fue arrestado, como podría suceder en cualquier otro país por donde pasara. Va a ser presentado ante un juez para validar su detención y después de este proceso habrá un proceso de extradición. El país que solicitó la extradición de Alex Saab ahora tiene 18 días para finalizar esa solicitud. Comienza la segunda fase de flexibilización en Venezuela por 7 días. Esta incluye algunos eventos deportivos y centros comerciales. La UCB y la Universidad Católica Andrés Bello encabezan la mejor oferta académica nacional según ranking QS. Nos vamos de inmediato con un buen tema y al regreso venimos en compañía de nuestra invitada del día de hoy, la psicóloga Sena Sleiman. Al regreso. A continuación le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, la psicólogo clínico y profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, Sena Sleiman. Qué gusto, Sena, contar contigo en estos tiempos tan difíciles por los que estamos transitando. Quisiera que comenzaras hablándonos de tu emprendimiento de apoyo online, en qué consiste, está dirigido a quiénes y cuál es su objetivo principal. Hola, buenas tardes, Yasmín. Gracias por la invitación a tu programa El Grano en Caraota Digital. Nos encontramos nuevamente, aunque esta vez con otra modalidad, dadas pues las circunstancias del contexto y cómo ha cambiado todo los últimos meses, pero nuevamente pues agradecida de estar aquí y muy entusiasmada con la conversación que tendremos el día de hoy. Gracias por preguntar por mi emprendimiento. Si Confío es un servicio de psicoterapia online. Es decir, brindamos pues consultas psicológicas a personas en cualquier parte del mundo. Trabajamos principalmente con adultos. Es un servicio que nació un poco de la necesidad de los venezolanos o de la diáspora, que se encontraba pues pasando por situaciones complicadas y que de alguna manera los conflictos de la vida cotidiana, como los conflictos en las relaciones de pareja, las dificultades en el trabajo, etcétera, se exacerban cuando hay una situación de migración y pues dando respuesta a eso nosotros ofrecemos este servicio porque además veíamos que había una necesidad de estos venezolanos de ser escuchados por venezolanos en su idioma y en su idiosincrasia, ¿no? Que además era una manera de conectar con el país. Eso sigue siendo así, pero ahora contamos también con pacientes que no solo son venezolanos, sino que son de otras nacionalidades y nos contactan porque se sienten pues a gusto con el servicio. La idea es que cualquier persona que tenga alguna dificultad, algún problema, alguna preocupación en su vida, puede contactarnos y pues con gusto lo atenderemos. Tenemos horarios de atención amplia para adaptarnos a las personas, a sus horarios y la idea es que puedan tener este apoyo psicológico profesional desde la comodidad o desde la privacidad de sus casas y de su oficina. Sobre todo desde sus casas y esto ahora comienza a tener más valor aún sabiendo que hay una dificultad pues para trasladarse o para salir de las
casas a nivel global. También ofrecemos servicio para las empresas, ¿ok? Para las empresas tenemos servicio psicológico para los empleados o los colaboradores de las organizaciones, y también brindamos pues apoyo psicoeducativo a través de charlas o conversatorios de temas de interés psicológico. Pues nuestro objetivo es promover el bienestar y la salud mental y educar en temas de psicología para desmitificar todas esas falsas creencias y mitos que hay al respecto de ir al psicólogo. Bueno, y creo que Jaylin nos tiene preparado un buen tema, así que inmediatamente vamos con un buen tema para que lo disfruten ustedes y nosotros también. Sena Sleiman, me llamó la atención que dictaras un taller sobre productividad en casa. Suena interesante, pero ¿cómo medimos la productividad cuando la incertidumbre nos arropa y las redes y su contenido nos hacen ver como que no estamos haciendo nada si no seguimos sus recomendaciones? Por ejemplo, hace ejercicios, lee, limpia, ordena, arregla, lava, llama a tu gente, acompaña a tus hijos en las tareas, apoya a los mayores, reza, etcétera, etcétera, etcétera. Y para cerrar, tienes que reinventarte. ¿Cómo lo logramos? Gracias por estar pendiente pues de esta actividad, Yasmín. Sí, en efecto, ayer tuvimos ese taller en conjunto con la Comisión de Capital Humano del Consejo Municipal de Chacao, y justamente surge este taller que es las emociones detrás de la productividad, justamente por esta presión que tú comentas, ¿no? Es decir, cuando surgió la cuarentena hubo como mucha angustia al principio sobre, bueno, qué vamos a hacer con tanto tiempo libre, porque algunos trabajos quedaron como en stand-by, qué vamos a hacer tanto tiempo en la casa, cómo nos vamos a entretener. Y a raíz de ello, pues, los negocios, las personas que trabajan reuniendo gente, como los teatros, los museos, la gente que hace comedia, etcétera, y no solo el entretenimiento, el área del entretenimiento, sino también el área académica, el área deportiva, cada quien desde su ámbito, empezó pues a ofrecer alternativas virtuales un poco para satisfacer esas necesidades que no podíamos cumplir saliendo de casa, ¿no? Y si bien esto fue como, bueno, una manera de adaptarnos a lo que estaba pasando y al contexto y de dar soluciones incluso estando en casa, al mismo tiempo eso hizo que la vida quedara reducida al mundo digital, ¿no? Y digamos, todo lo que era deporte, preparación académica, trabajo, encuentros sociales, encuentros familiares, todo, definitivamente todo quedó reducido al mundo virtual. Y ya sabemos que desde hace un tiempo, pues las redes sociales, sobre todo Instagram, ha sido un mundo que no necesariamente se corresponde con la realidad, porque pues lo que vemos es una foto o un video que solo representa una partecita de toda la realidad de una persona, de un influencer o de un blogger, que normalmente lo que muestran las redes es, bueno, justamente la felicidad, los éxitos, los logros, la productividad, pero veíamos pues que las redes quedaban como muy alejadas de una vida un poco más integral, un poco más realista, donde también se pueden mostrar también los fracasos o las tristezas o las discusiones, es decir, la gente monta fotos con su pareja, con su familia, todos felices, pero nadie monta una foto de las discusiones, ¿no? Entonces, bueno, eso, llevado a la situación de la cuarentena, hizo también que, bueno, de alguna manera todo esto del Instagram y estar en las redes se terminara convirtiendo como en un discurso uniforme de hay que ser productivos, hay un montón de cosas que hacer, que bueno, que al terminar la cuarentena estés súper orgulloso de todo lo que lograste, que hayas aprendido un idioma, que hayas aprovechado el tiempo, que hayas rebajado no sé cuántos kilos. Entonces, bueno, acá es muy importante que podamos como detenernos un poco, reflexionar sobre todas estas cosas
y entender la importancia de mirar hacia adentro. Hacia adentro quiero decir de mirarnos a nosotros mismos, de trabajar en el autoconocimiento y de reflexionar de forma individual, ¿no? Es decir, bueno, sí, se recomienda que podamos llevar una vida sana, haciendo ejercicio, siendo creativos, probando cosas nuevas, pero ¿cómo podemos adaptar eso que es recomendable y que se supone que está dirigido a nuestro bienestar a nuestras propias necesidades? ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente la cuarentena, y de esto es de lo que queremos hablar, es una competencia de productividad. Y no necesariamente tenemos que hacer exactamente todo lo que vemos en las redes. Hay un montón de opciones, como ya te dije, hay miles de alternativas, pero tenemos que entender primero cuáles se adaptan a nosotros y cuáles realmente queremos adoptar o elegir hacer. Incluso es válido que probemos hacer algo y luego no nos guste y lo dejemos. Y por otro lado, entender que en sí misma la cuarentena y la situación de confinamiento es una situación de crisis, porque rompe con nuestra normalidad y por tanto representa un factor de estrés. Y esto lo que quiere decir es que es perfectamente normal que no nos sintamos al 100% de nuestras capacidades. Es decir, si antes de la cuarentena estábamos acostumbrados a levantarnos, ir al gimnasio, ir al trabajo, regresar, hacer la tarea con los hijos y una serie de cosas, y ahora no tenemos la misma energía, puede que nos cuestionemos porque decimos, bueno, pero estoy saliendo menos o estoy trabajando menos, y la verdad es que no estamos invirtiendo menos energía. Es decir, aunque en efecto estamos saliendo menos y quizás gastamos menos energía física, el hecho de estar encerrados en casa, compartiendo las 24 horas del día con las mismas personas, resulta ser un factor agotador y por lo tanto un factor estresante. Y eso no tiene nada que ver con que amemos o no a nuestra familia o a nuestra pareja o la persona con la que vivamos, sino que bueno, es una situación de estrés, es una situación de incertidumbre, es una situación que puede causar ansiedad. Entonces es importante que podamos pues trabajar también en entender y reconocer esas emociones que estamos sintiendo. Y hacemos un paréntesis y nos vamos con un tema que va a seleccionar para ustedes Yailin Acevedo. Adelante. Seguimos conversando con la psicóloga Sleiman. Hablas de las emociones y en estos ya pasamos los 90 días, nos hemos paseado por muchas de ellas, pero desconocemos cómo manejarlas. Me refiero a la frustración, la tristeza, desolación, angustia. ¿Qué debemos hacer con todas estas emociones? Claro, esta pregunta me parece muy importante porque me han preguntado mucho durante estos últimos meses cómo manejar las emociones. Incluso, hemos estado realizando un taller con diferentes organizaciones llamado Manejo de Emociones en Cuarentena y me parece algo curioso que, yo doy algunas herramientas a lo largo del taller y cuando finalizamos, la gente me pregunta, ¿y cómo hago para manejar las emociones? Y yo, justamente todo lo que acabo de decir es para eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando la gente habla de manejar emociones, pareciera que lo que quieren decir es evitar sentir estas emociones. Es decir, la gente me pregunta cómo manejar la tristeza, cómo manejar la ansiedad y pareciera que lo que quisieran es, mira, ¿cómo hago para no sentir esto, no? Y aquí cometemos un error como sociedad al no comprender que si bien hay emociones que son menos placenteras como la frustración, la tristeza, la angustia, la ansiedad, todas las emociones son necesarias y cumplen una función en nuestra vida. Entonces, como te comentaba anteriormente, estamos frente a una situación de estrés, tanto a nivel global con esta situación de la pandemia, hay preocupación por enfermarse, hay preocupación por la economía. En Venezuela particularmente tenemos
una serie de preocupaciones adicionales y además cada quien puede tener pues sus propios conflictos personales y familiares que también se suman a todo esto. Entonces es perfectamente normal que podamos sentir frustración y tristeza y ansiedad en unos momentos. ¿Cómo manejar esto? Bueno, manejar las emociones no significa evitarlas. Al contrario, manejar las emociones lo que significa es poder reconocerlas y poder brindarles un espacio en nuestras vidas. Poder darles un tiempo y un espacio pertinentes para poder procesarlas y bueno, luego continuar y sentirnos un poco mejor, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que para manejar las emociones lo primero que tenemos que hacer es identificarlas. ¿Cómo hacemos esto? Tomándonos unos minutos al día para pensar sobre lo que sentimos, lo que hemos estado sintiendo, pensar cuáles son los posibles detonantes de esa sensación. Incluso he recomendado mucho en la meditación y aquí, bueno, quiero aclarar que la meditación no significa poner la mente en blanco y estar como un monje budista levitando, sino que, bueno, meditar significa tomarnos unos minutos al día para respirar, conectarnos con nuestro cuerpo y con el presente, ¿no? Porque las emociones nos llevan a otros lugares. Por ejemplo, la tristeza está muy asociada al pasado y la ansiedad está muy asociada al futuro. Entonces, la meditación lo que hace es traernos al aquí y a la hora, al presente, y nos ayuda a buscar quizá como a conectarnos con lo que sí podemos hacer ahora, con lo que sí estamos sintiendo ahora, y eso nos puede ayudar pues a buscar, a adaptarnos mejor a la situación. Entonces, para las personas que me dicen, es que yo no sé meditar, es que eso es muy complicado, es que nunca lo he hecho, bueno, meditar es como cualquier otra actividad que se aprende, ¿ok? Entonces, y que se mejora con el tiempo. Es decir, la idea es que puedas, yo le recomiendo a la gente buscar cualquier video en YouTube, largo, corto, con el que se sientan cómodos y puedes empezar poco a poco. Al principio, bueno, no te concentrarás tanto y poco a poco te podrás ir concentrando. Y esto no solo sirve al momento al momento en que nos sintamos muy ansiosos y queramos disminuir esa emoción, sino que nos sirve como un entrenamiento para conocer nuestro cuerpo, identificar mejor las emociones y autorregularnos en cualquier circunstancia que podamos estar viviendo. Entonces, esas son parte de las recomendaciones para poder reconocer y regular nuestras emociones. También podemos pensar, por ejemplo, en escribir. Esto puede ser complicado, pero bueno, no tiene que ser nada como muy elaborado, nada que vayamos a presentar en un concurso ni en un trabajo. Es simplemente intentar poner afuera de alguna manera ordenada eso que estamos sintiendo para nosotros mismos. Otra recomendación puede ser pues conversar sobre lo que estamos sintiendo con alguien, buscar formas de expresión. Si no es escribir, puede ser, por ejemplo, dibujar, puede ser bailar, cantar, es decir, actividades liberadoras que desde poner el cuerpo en movimiento nos ayuden a expresar de una u otra forma lo que estamos sintiendo, de una forma pues canalizada, ¿no? Y cuando digo canalizada no digo que tenga que ser algo perfectamente ordenado, sino, bueno, una forma que no sea agresiva con el otro, es decir, poner música y bailar en nuestro cuarto o dibujar o pintar, bueno, eso nos puede ayudar a drenar eso que estamos sintiendo y a darle un poco de orden también. Y en relación a eso, pues también es muy recomendable poder hacer ejercicio porque nos ayuda a liberar endorfinas, nos hace sudar, nos hace movernos, nos hace como también soltar un poco todo eso que podamos estar sintiendo. Por supuesto que si nada de esto pues les funciona o sienten que la situación o las emociones los sobrepasan, entonces siempre es recomendable buscar ayuda profesional y para eso pues estamos nosotros siempre a la orden.
Sena, las redes se han convertido en el amigo o enemigo silencioso. Si no estás compenetrado con las redes, no existes. Peligroso, ¿verdad? Recomendaciones entonces para no sentir que dependemos de las redes. Claro, este tema también es muy importante porque, como te comentaba anteriormente, bueno, pareciera que el mundo, como lo conocemos, ha quedado reducido al mundo digital, ¿no? Entonces, bueno, mucho me han preguntado también últimamente sobre la adicción a las redes o la adicción al internet y cómo trabajar este tema, ¿no? Si bien hay muchas alternativas que están en el internet y que podemos hacer un poco tanto para entretenernos como para desarrollar nuevas habilidades, como bueno, buscar recetas, buscar ejercicios, incluso el aprendizaje, libros, etcétera, todo ha quedado como, o sea, el internet ha quedado como la herramienta principal. Bueno, también es cierto que podemos hacer esas mismas actividades sin el uso del internet, es decir, la idea no es que veamos el internet o las redes como un enemigo o un arma mortal, sino que como cualquier arma, en realidad es una herramienta que puede usarse, o sea que las consecuencias positivas o negativas que traiga va a depender del uso que nosotros le demos. Entonces, como nosotros como adultos, y tanto para nosotros mismos como para nuestros hijos, podemos regular el uso de las redes, ¿no? Es decir, si yo uso las redes o el internet como una herramienta para lo que te comentaba, es decir, buscar recetas, hacer ejercicio, buscar una clase, una canción, lo que sea, pero al mismo tiempo complemento estas actividades en la vida presencial, es decir, busqué la receta en internet, pero cocinamos en familia y comimos todos juntos, viéndonos a los ojos y conversando, bueno, entonces no tiene nada de malo. El problema es cuando el uso del internet se vuelve adictivo, y sabemos que es adictivo cuando interrumpe las actividades de la vida cotidiana, es decir, cuando dejamos de conversar o de verle la cara a nuestros seres queridos o a las personas con las que vivimos por estar viendo una pantalla. O cuando de pronto al encontrarnos sin internet, por ejemplo con todos estos problemas de conectividad que tenemos en Venezuela, o cuando se nos apaga el teléfono por falta de batería, entonces empezamos a presentar síntomas muy ansiosos. Ahí podemos prender las alarmas de que podemos estar frente a una adicción. Y esto pues es peligroso, evidentemente, por muchas razones. Primero, porque nos aleja, como te comento, de nuestras relaciones sociales. Segundo, porque bueno, puede causar incluso daños físicos, ¿no? Es decir, el uso excesivo de las redes hace que podamos tener dificultades para dormir. Las pantallas confunden al cerebro y le hacen creer que todavía es de día cuando ya es de noche, y eso hace que no descansemos adecuadamente. Entonces, una recomendación para descansar mejor, y pueden ver más al respecto de este tema específico en el Instagram, es que cambiemos el uso de dispositivos, tanto teléfono como computador y televisor, por la lectura de un libro. Entonces, bueno, el hecho es que tenemos que estar muy atentos a estos síntomas, porque podemos perdernos de todo un mundo real, presencial, por estar pues pegados a las pantallas, ¿no? Y sobre todo con los niños hay que estar muy atentos de esto. Los niños tienen que desarrollar habilidades motoras y sociales a través del juego, del juego entre ellos, del juego con adultos, del uso de plastilina, colores, bloques, y no solo a través de videojuegos, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo como para estar bastante atento, y la idea es que podamos ir como reconociendo estos cambios en nosotros y saber hasta qué punto, bueno, es una herramienta y hasta qué punto es una adicción, o ha sido como la manera de reemplazar toda nuestra vida, ¿ok? Continuamos nuestra conversación del día de hoy con nuestra invitada, la psicólogo clínico Sena Sleiman.
La soledad, cena y el tiempo a nuestra disposición han despertado en muchas personas durante este confinamiento sentimientos y carga emocional por la ausencia. ¿Qué hacer y cómo sobrevivir a las distintas pérdidas sin acostumbrarnos? Sí, esto es un tema interesante porque, bueno, un poco o algunas de estas alternativas de las cuales hablamos y todas estas opciones de entretenimiento salen un poco a raíz como de, bueno, como de esa necesidad de estar totalmente entretenidos, ¿no? Creo que una pregunta interesante es, bueno, ¿qué pasa con este tiempo de vacío, ¿no? De vacío de salir a la calle, de vacío de contacto con la gente, sí, de estas ausencias, digamos, físicas que estamos teniendo. Y por supuesto, bueno, esto nos hace contactar con pérdidas, ¿no? Y hablamos de pérdidas de varios tipos, reales y simbólicas, es decir, por supuesto que, bueno, perdemos la posibilidad de salir de casa, de ir a la playa, ir a la montaña, abrazar a las personas, ver a nuestros amigos, etcétera, o sea, verlos físicamente, quiero decir, o presencialmente. Y bueno, las pérdidas de alguna manera pueden como detonar pérdidas anteriores, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Que bueno, esta sensación como de vacío que se puede tener con todo este tema de la cuarentena probablemente detone esos vacíos o esas pérdidas interiores que tenemos, ¿no? Hablábamos nosotras fuera del aire, por ejemplo, de todas las pérdidas que está teniendo pues el venezolano a nivel real, a nivel de servicios, de institucionalidad, de normalidad en muchos aspectos, de poder adquisitivo, en fin. Y como todo esto que pasa a nivel sistémico o a nivel externo, también dispara esas emociones o esas pérdidas, como te decía, reales y simbólicas a nivel interno y a nivel individual. Como esto hace que, conectemos, ¿no? De pronto con nuestras propias carencias afectivas, con nuestras propias carencias físicas, con nuestras propias pérdidas en nuestra historia de vida. Entonces, quizá más que, buscar como con mucha intención, estar entretenidos y estar todo el día en una conferencia de Zoom, quizá lo más importante es poder conectar con eso, que puede ser muy doloroso, pero empezar como a reflexionar al respecto para poder procesarlo. Y bueno, cuando hablas de no acostumbrarnos a las pérdidas, me imagino que te refieres un poco a esto que conversábamos de todo lo que ha perdido el venezolano. Y yo no creo que haya un proceso de acostumbrarse, porque definitivamente no nos acostumbramos. Lo que hay es un proceso de responder, o sea, a esto, ¿no? Es decir, si ya no tengo DirecTV, por ejemplo, ¿cómo hago para entretenerme de otra forma? Entonces es como buscar respuestas, pero el adaptarnos o el buscar adaptarnos para sobrevivir a la situación definitivamente no es lo mismo que acostumbrarnos, ¿no? Porque acostumbrarnos significa aceptar la situación. Y yo no creo que estemos en ese, o sea, en un proceso de aceptar lo que está pasando, ¿no? Sin embargo, sí pueden haber otras pérdidas, quizás a nivel más individual, que tengamos que trabajar en aceptar. Y eso dependerá, por supuesto, de la situación de cada quien, ¿no? Y del proceso, pues, terapéutico o catártico que cada persona pueda llevar. Esta conversación está súper. Ahora bien, no podemos obviar ni olvidar el distanciamiento y lo que esto significa, que a su vez trae como consecuencia la prohibición a la caricia, el saludo afectivo, el no poder verle el rostro a la persona, tiende a acentuar el individualismo
¿Tú qué opinas? Bueno, sinceramente yo no creo que, mm, que el venezolano sea individualista. Yo sé que muchas veces hablamos como del egoísmo y de la viveza criolla, pero también es cierto que es una sociedad muy acostumbrada al contacto físico, social, y que de alguna manera ha sobrevivido hasta ahora en parte por la solidaridad y por bueno, ese sentimiento como cooperativo que puede tener la gente, ¿no? Sobre todo, bueno, hay estudios incluso relacionados con la pobreza que hablan sobre esto y dicen que en parte la gente ha podido sobrevivir pese a toda la deprivación que está viviendo de alimentos, etcétera, gracias a la solidaridad y a la cooperación, ¿no? Entonces, bueno, no creo que esto acentúe el individualismo. Creo que más bien parte de las herramientas que tenemos para sobrevivir tanto a la crisis venezolana como a la pandemia como crisis es justamente la cooperación, ¿no? Mucho de lo que pasó con esta situación de la pandemia es, bueno, la preocupación por el tema económico, es decir, si ya de por sí en Venezuela teníamos dificultades respecto a esto, ¿cómo hacer ahora que hay digamos, un problema económico a nivel mundial? También con el tema de la migración y de las familias que están separadas, bueno, la gente que no puede como contactar a su familia o que no puede ayudar directamente a su familia, estaba como muy preocupada al respecto, y justamente parte de la herramienta que tenemos para combatir esto es las redes de apoyo y la cooperación que podamos tener entre todos. Yo he escuchado, por ejemplo, de iniciativas en edificios donde la gente, bueno, recolectó comida, ponían comida en una mesa y decían, bueno, si necesitas, si tienes, pon algo, y si necesitas, agarra algo. Esto se hizo aquí en Caracas y estoy segura de que se hizo en otros lados, pero sé de un ejemplo específico. Las personas pues que tenían a sus familias lejos, por ejemplo, hijos que emigraron y que los papás estaban acá solos y no podían salir por ser población de alto riesgo, bueno, la manera justamente de poder ayudarlos era a través de las redes, de los vecinos. Entonces creo que más bien el sentido de cooperación y las redes de apoyo son un elemento muy importante y una herramienta muy valiosa para combatir estos momentos tan duros a todo nivel, ¿no? O sea, tan duros económicamente, pero también emocionalmente. Conversamos con la psicólogo clínico y profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, Sena Sleiman. La llegada del COVID-19 está retando a la gente a invertir sin recompensa. ¿Cómo manejamos esta inversión para sentirnos verdaderamente útiles y que apostamos en el lado correcto? Bueno, esta pregunta me recuerda un poco a una charla de emprendimiento que vi hace poco en este contexto de cuarentena, y ellos comentaban que no es el momento de hacer marketing, sino el momento de hacer branding. Y bueno, yo no soy experta en ese tema, pero un poco lo que entiendo al respecto es que quizás no estamos en el momento de vender directamente, porque bueno, la verdad es que la economía, como ya venimos conversando, a nivel mundial está siendo golpeada. Y quizá, bueno, obviamente también depende del rubro donde uno se encuentre, pero no es el momento donde la gente esté comprando más o donde tenga más poder adquisitivo, ¿no? Pero sí es el momento de invertir, bueno, ya sea en uno mismo, como te comentaba, bueno, en conocernos, en entender todas estas emociones. Pero también en el caso de las personas pues, que venden cualquier producto o servicio, o que ellos mismos son su marca, bueno, es el momento de darse a conocer, ¿no? Entonces, bueno, entender que si bien no es el momento de vender directamente, bueno, es el momento de darse a conocer. Por ejemplo, muchos
muchos emprendimientos, muchos negocios, creo que sin duda este es el momento en que tienen que cuestionarse, bueno, tanto a nivel empresarial como a nivel individual, bueno, mi profesión, mi negocio, mi emprendimiento, mi empresa, ese proyecto que tengo engavetado, cómo se adapta al mundo digital, cómo se adapta a este nuevo contexto donde todo está en las redes, cómo se adapta a la vida post cuarentena, que es un poco lo que estamos pensando ahora, que no sabemos exactamente cómo va a ser, pero que sabemos que vienen una serie de cambios. Entonces, sí, es el momento como de invertir, de entender que quizás la recompensa no es inmediata. Y bueno, esto me encanta porque aquí puedo hacer como un símil con el apoyo psicológico y terapéutico, que es una inversión que muchas veces las personas ven como un gasto, pero en realidad es una inversión en sí mismos, en su salud, en sus emociones, en su tranquilidad, y que la recompensa tampoco es inmediata, ¿no? Porque estamos acostumbrados al modelo médico donde, bueno, yo voy y me duele la cabeza y me dan una pastilla y se me quita el dolor de cabeza, y bueno, los procesos psicológicos son un poco más lentos, ¿no? Entonces, bueno, justamente es una inversión quizás más a largo plazo. Y pensar a largo plazo puede ser muy complicado en estos momentos porque, bueno, no tenemos certeza de nada, y porque, bueno, nuevamente estamos muy acostumbrados al mundo digital donde todo es inmediato. Entonces sí es importante que podamos detenernos y entender que ningún logro viene inmediatamente y sin esfuerzo. Al contrario, o sea, cualquier cosa que querramos lograr, ya sea a nivel personal, a nivel de cambio físico, qué sé yo, la gente que está buscando cambiar su cuerpo, a nivel de un negocio, de una carrera, de lo que sea, bueno, requiere constancia, requiere disciplina, requiere esfuerzo. Entonces eso es importante poder entenderlo. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa Al Grano por caraotaradio.net. Agradecemos a nuestra invitada de hoy, la psicóloga clínico Sena Sleiman y profesora de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias por tu tiempo, por compartir tus conocimientos y por seguir apoyando a toda nuestra gente. Por favor, pon a disposición de nuestros oyentes tus redes y una vez más, mil gracias. Y bueno, para los que quieren comenzar a invertir en sí mismos, en su tranquilidad y en sus emociones, como les comentaba, les recuerdo que estamos a la orden. Si confío, con P al principio como psicología, nos pueden conseguir en Instagram @siconfío con P al principio y doble O al final, PSI confío, doble O al final. Nos pueden escribir también al correo electrónico info@gmail.com o a mi número de teléfono 0414-239-4619. Nos pueden contactar desde cualquier parte del mundo, vía correo, vía Instagram o vía WhatsApp. Muchísimas gracias a ti nuevamente, Yasmín, por esta invitación. Bueno, un honor para nosotros estar siempre acá y bueno, esperamos que nos podamos encontrar nuevamente pronto de forma presencial. Bueno, voy a repetir entonces las redes: @siconfío en Instagram con P al principio y doble O al final, info siconfío con P nuevamente @gmail.com y mi número de teléfono 0414-239-4619. Ya saben que nos pueden contactar desde cualquier parte del mundo vía Instagram, correo o WhatsApp y pues los atenderemos con todo el gusto. Muchas gracias nuevamente por tu invitación y espero poder verte pronto. Y claro que sí, vamos en cuanto se pueda, haremos nuestras entrevistas en vivo y en directo desde caraotaradio.net en el programa Al Grano, como estábamos acostumbrados. Este tipo de entrevistas es circunstancial y es porque estamos en confinamiento, porque estamos en cuarentena, porque nos tenemos que cuidar. Así que la consigna sigue siendo la misma: cuídate, cuida a los tuyos y mantén el protocolo de higiene.
Mil gracias a nuestra invitada, a ustedes por su sintonía. En la dirección nos acompañó Mirla Castellanos, en la producción del grano Jessica Fermín Royer, en los controles Yailina Acevedo y de los micrófonos se retira quien les habló, Jasmine Royer. Mil gracias y será entonces hasta mañana. Chao, chao. Los dejo con un buen tema que va a seleccionar, como de costumbre, Yailina Acevedo en los controles. Chao, chao. Sintonízanos por caraotaradio.net.